Bienvenido. Esta noche comenzamos un viaje largo y sereno hacia una de las leyendas más profundas de la Edad Media. No es solo la historia de un rey, sino el eco de un ideal. Honor, destino y silencio. Acomódate. Deja que el mundo exterior se apague poco a poco. Esta es la historia del rey Arturo. Capítulo 1. La isla entre la niebla. Mucho antes de que los nombres fueran escritos en pergaminos, cuando Britania aún era una tierra fragmentada por colinas, bosques antiguos y caminos de piedra olvidados, existía una isla envuelta en niebla constante. Los romanos se habían marchado. Las legiones ya no vigilaban los muros. Y en ese vacío, el mundo parecía contener la respiración. La noche caía temprano en aquellos años. El viento recorría los valles como un susurro antiguo. Los hombres se reunían alrededor del fuego para escuchar historias de tiempos mejores o peores. Era una época sin rey. Los señores de la guerra gobernaban con hierro y miedo. Cada fortaleza era una promesa rota. Cada juramento, una moneda sin valor. El pueblo no pedía gloria. Pedía orden. Pedía paz. En medio de ese caos, nació un niño del que nadie debía saber nada. Su madre se llamaba Igraine, mujer noble atrapada en los juegos de poder de los grandes hombres. Su padre era un secreto sellado con magia y silencio. El mago Merlín, consejero de reyes y observador de los hilos del destino, tomó al recién nacido en brazos una noche sin luna. No hubo celebración, no hubo testigos, solo la certeza. Aquel niño no crecería entre muros de castillo, no aprendería el lenguaje de la ambición. Merlín lo entregó a un caballero humilde, Sir Héctor, con una única orden: críalo como a un hijo, no como a un rey. Y así, el niño llamado Arturo creció sin saber quién era. Aprendió a caminar sobre barro y piedra. Aprendió a obedecer antes que a mandar, a servir antes que a exigir. Mientras los hijos de nobles entrenaban con espadas doradas, Arturo limpiaba establos, cuidaba caballos y escuchaba en silencio. Las noches eran su refugio. Bajo el cielo estrellado, escuchaba historias de héroes antiguos, de reyes justos que ya no existían. No soñaba con coronas, no soñaba con tronos, soñaba con un mundo donde la palabra dada tuviera peso. Pero el destino, como la marea, nunca deja de avanzar. Cuando el antiguo rey murió sin heredero, Britania cayó en una guerra silenciosa. Todos reclamaban el trono. Nadie lo merecía. Hasta que una mañana de invierno, en el patio de una catedral, apareció una espada clavada en una piedra. No brillaba, no amenazaba, no llamaba la atención. Simplemente estaba allí. Y en la empuñadura, unas palabras grabadas con precisión fría: aquel que saque esta espada será el verdadero rey de Britania. Caballeros probaron. Señores gritaron. Hombres fuertes sangraron. La espada no se movió. Pasaron los días. Luego las semanas. Hasta que un muchacho, enviado solo a buscar una espada para su hermano adoptivo, se acercó sin intención alguna. Arturo no buscaba poder. No buscaba gloria. Solo quería cumplir con su tarea. Puso la mano sobre la empuñadura. Y el mundo cambió. La espada salió de la piedra, como si nunca hubiera estado atrapada. Sin esfuerzo. Sin ruido. Como si siempre hubiera esperado por él. El viento movió la niebla. Los hombres callaron. Y Arturo, sin comprender aún lo que acababa de hacer, sostuvo su destino entre las manos. La leyenda había comenzado.
El mundo respiraba en silencio mientras Arturo crecía, sin saber aún que su destino estaba marcado. La espada descansaba en la piedra, y los hombres seguían buscando poder, sin imaginar que la verdadera fuerza ya había elegido a su portador. Arturo aprendía cada día, entre caballos y barro, entre risas y llamadas de Sir Héctor. Observaba a los caballeros entrenar, admirando sus movimientos, sin comprender que algún día él también los superaría. El tiempo pasaba. Los años moldeaban su cuerpo y su mente. Su corazón se acostumbraba a la humildad, pero algo en su interior le decía que era diferente. Cada mañana caminaba por los bosques cercanos, sintiendo el aroma húmedo de la tierra y escuchando el murmullo de los arroyos que serpenteaban entre las piedras. Cada hoja, cada ramita, cada pequeña criatura le hablaba de la vida y del cuidado que ésta requiere. Cuando nadie miraba, se acercaba a la espada. La tocaba, la estudiaba, la sentía fría y firme. Nunca lograba moverla aún, pero cada día sentía que la conexión crecía. Merlín observaba desde la distancia. Nunca intervenía sin necesidad. Sabía que Arturo debía descubrir su poder por sí mismo. Arturo también pasaba tiempo con su madre adoptiva, escuchando historias de héroes antiguos y leyendas de tierras lejanas. Historias de reyes que habían guiado pueblos enteros, de guerreros que habían defendido la justicia y de magos que habían tejido el destino de los hombres. Cada relato era una semilla en su mente, un pequeño recuerdo que algún día se convertiría en sabiduría. Mientras los días pasaban, Britania seguía fragmentada, gobernada por hombres ambiciosos y violentos. La injusticia se extendía como sombras sobre las colinas. Y Arturo, aunque joven, empezaba a comprender la fragilidad del mundo y la importancia de la bondad, de cada acto pequeño de justicia que podía marcar la diferencia. Por las noches, contemplaba las estrellas junto a Merlín, quien le hablaba de los hilos invisibles que unen los destinos. Arturo escuchaba con atención, preguntándose cómo una sola persona podía influir en la historia, y poco a poco comprendía que no se trata de fuerza ni de riqueza, sino de decisiones, de respeto y de corazón. Cada día que pasaba, la conexión con la espada se hacía más fuerte. La sentía como un recordatorio de algo que aún no entendía del todo, pero que algún día definiría su vida y la de todos a su alrededor. Arturo miraba en silencio, absorbiendo cada gesto, cada movimiento de los caballeros, aprendiendo sin darse cuenta. El aire olía a hierba recién cortada, a humo de hogueras lejanas y al sudor de los caballos que trotaban alrededor. Los gritos de los espectadores se mezclaban con el rebuzno de los animales y el choque metálico de las armas, creando una sinfonía que Arturo escuchaba con atención. Entonces ocurrió algo extraordinario. Uno de los caballeros más valientes desafió a todos los presentes a intentar mover la espada en la piedra. Sir Héctor sonrió con ironía. «Eso es imposible», dijo con voz firme. Arturo, curioso y sin miedo, se acercó lentamente. Tocó la empuñadura. La espada cedió apenas un poco. Un suspiro recorrió la multitud. Nadie entendía lo que estaba sucediendo. Arturo tampoco, pero sintió una calma profunda, como si el mundo le susurrara que todo estaba en su lugar. Durante los días siguientes, Arturo comenzó a entrenar en secreto. Con Merlín como guía silencioso, aprendió no solo fuerza y habilidad, sino paciencia, prudencia y justicia. Cada lección era un paso más hacia la corona que aún no buscaba.
entendió que ser rey no significaba mandar con fuerza, sino proteger con sabiduría. Arturo pasaba horas caminando por los bosques y prados más allá de su hogar. Observaba los movimientos de los animales, cómo las aves buscaban refugio, cómo los ciervos esquivaban peligros y cómo los ríos se adaptaban al terreno. Cada detalle le enseñaba atención, respeto y cuidado, virtudes que ningún entrenamiento físico podría otorgar. A veces se sentaba junto a los arroyos, viendo su reflejo en el agua y escuchando los murmullos del bosque. Se preguntaba sobre su destino, sobre la espada, sobre lo que significaba ser un líder. Merlín le decía que el poder verdadero no se mide en fuerza ni riqueza, sino en la capacidad de entender a los demás y actuar con justicia. Por la noche, contemplaba las estrellas y hablaba con Merlín sobre los hilos invisibles que unen los destinos. Cada constelación parecía contarle una historia. Cada estrella brillaba con un recordatorio de paciencia y valor. Mientras Arturo escuchaba, sentía que su destino se acercaba, lento pero seguro, como la marea que acaricia la orilla. El joven rey en ciernes empezaba a comprender que los actos pequeños, las decisiones silenciosas, la bondad diaria, también podían moldear el destino de todo un reino. Cada día le acercaba más a la espada, a su propósito y a la leyenda que estaba por nacer. La fama de Arturo crecía lentamente, como el amanecer que se filtra entre la niebla, iluminando poco a poco los valles y las colinas. Los aldeanos lo miraban con respeto, algunos con asombro, y los caballeros más viejos comenzaban a preguntarse quién era realmente aquel joven. Sin saberlo, Britania estaba siendo testigo del futuro rey que cambiaría su destino. Pero no todo era luz. La envidia y la traición acechaban en cada esquina, y hombres ambiciosos murmuraban a sus espaldas, planeando quitar cualquier oportunidad de poder. Arturo debía aprender a discernir amigos de enemigos y a reconocer que el peso del reino no se mide solo en fuerza física, sino en paciencia, prudencia y justicia. Cada noche, antes de dormir, Arturo contemplaba la espada. La empuñadura fría le hablaba de un deber mayor, de un camino que todavía no comprendía por completo. Su destino se acercaba, y cada día se sentía más cerca de ser el rey que cambiaría Britania para siempre. Durante el día, recorría aldeas y bosques, hablando con aldeanos y aprendiendo de su vida cotidiana. Escuchaba historias de miedo y esperanza, de pérdidas y victorias pequeñas, y todo eso formaba un mapa invisible de su reino. Le enseñaba que la fuerza de un rey también se mide en conocimiento del corazón de su pueblo. Incluso los caballos y animales que cuidaba le enseñaban lecciones: paciencia, respeto y constancia. Cada movimiento del bosque, cada amanecer y cada puesta de sol eran maestros silenciosos que preparaban al joven Arturo para la corona que aún no reclamaba. Durante sus paseos, se detenía a observar cómo los pájaros construían sus nidos, cómo los ciervos avanzaban sigilosos entre los árboles, y cómo los ríos serpenteaban con paciencia entre las rocas. Todo tenía un ritmo, un orden invisible, y Arturo aprendía a leerlo, comprendiendo que el liderazgo también era observar, esperar y actuar en el momento adecuado. Comenzó a notar que cada gesto de los aldeanos reflejaba la vida de un reino entero. Una palabra amable podía calmar tensiones, un acto de justicia podía sembrar esperanza, y una acción descuidada
podía traer descontento y desorden. Comprendía que un rey no solo lidera con espada, sino con corazón, con escucha y con comprensión profunda de su pueblo. Por las noches sentía que las estrellas lo observaban, que el viento traía ecos de antiguos héroes y de leyendas que aún respiraban en las colinas. Merlín le explicaba que todo acto, por pequeño que sea, deja un rastro en la historia, y que cada decisión correcta lo acercaba a su destino. Arturo aprendía, y con cada aprendizaje, su confianza crecía silenciosa, firme, inevitable. El viento recorría los valles, haciendo susurrar los árboles y mover la niebla que envolvía los castillos. Los héroes antiguos de las historias parecían observarlo desde las sombras. Arturo no sabía aún que pronto, cada paso, cada decisión, cada acto de bondad o valor, marcaría la diferencia entre un reino de caos y uno de leyenda. Mientras la luna iluminaba los campos dormidos, Arturo respiraba profundo. Sentía que algo más grande que él movía los hilos de la historia. La espada en la piedra ya no era solo un objeto, era un recordatorio constante de que el mundo necesitaba un rey justo, y que ese rey estaba creciendo silenciosamente en los rincones más humildes de Britania. Cada día que pasaba, aprendía algo nuevo sobre coraje, lealtad y esperanza. Y aunque todavía era joven, su corazón se llenaba de la certeza de que estaba destinado a algo más grande que él mismo. Las noches eran largas y silenciosas. Arturo caminaba por los campos, escuchando cómo los árboles crujían suavemente, cómo los animales nocturnos se movían y cómo el viento traía aromas de tierra húmeda y flores nocturnas. Cada sonido era un maestro, cada sombra un recordatorio de que la vida es frágil y preciosa. A veces se sentaba junto a un arroyo, viendo el reflejo de la luna en el agua, imaginando futuros posibles y recordando los relatos de Merlín sobre los héroes antiguos. Cada historia le enseñaba algo distinto. Cada recuerdo lo preparaba para la responsabilidad que algún día asumiría. Comprendía que el liderazgo verdadero no se mide por la fuerza de la espada, sino por la fuerza de la mente y del corazón. La bondad, la paciencia, la sabiduría y la justicia serían las armas más poderosas en los días venideros. Cada paso que daba, cada momento de reflexión, lo acercaba a su destino, lento pero seguro, como el flujo de un río eterno. El joven rey en ciernes entendía ahora que todo estaba conectado. La naturaleza, los hombres, los animales, la historia misma. Cada elección que hiciera, cada gesto silencioso, cada palabra justa, tendría repercusiones en el futuro de Britania y más allá. Mientras las estrellas seguían brillando, Arturo cerraba los ojos, respirando profundo, sintiendo que la leyenda comenzaba a formarse con cada instante de su vida. El murmullo de los ríos, el canto de los búhos y el crujir de la hierba bajo sus pies le recordaban que todo estaba vivo y que la vida misma era un maestro paciente, enseñándole lecciones que ningún libro podría contener. Arturo ya no era solo un niño curioso. Sus pasos en los bosques y campos se volvían firmes, su mirada más atenta y su mente más consciente del mundo que lo rodeaba. Cada encuentro con aldeanos, cada conversación con Merlín, cada historia escuchada junto al fuego, lo preparaba para algo más grande. Sabía que un rey no se hace solo con espada y título, sino con paciencia, justicia y comprensión. Durante los días de entrenamiento, Merlín le enseñaba que la fuerza verdadera
no siempre se ve. No está en el golpe de un arma ni en la rapidez de los reflejos, sino en el control de uno mismo, en la capacidad de elegir cuándo actuar y cuándo esperar. Arturo practicaba con la espada y con la mente. Aprendía a escuchar el ritmo de la naturaleza, a percibir los cambios en el viento, a sentir cómo la tierra bajo sus pies le hablaba de caminos y decisiones. Los bosques parecían sus aliados silenciosos. Cada animal era un maestro. El búho enseñaba paciencia y observación. El lobo, lealtad y trabajo en equipo. Los ciervos, agilidad y prudencia. Cada lección se grababa en su memoria, formando un mapa invisible de habilidades y conocimientos que algún día necesitaría. Arturo entendía que la corona no era un premio, sino un peso que debía portar con cuidado. Ser rey significaba proteger a todos, incluso a aquellos que podrían ser injustos o desleales. Aprendía a tomar decisiones difíciles, a valorar la vida y la armonía de su reino, y a entender que cada acto, por pequeño que parezca, podía resonar a través del tiempo. Por la noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, Arturo reflexionaba sobre las historias de antiguos héroes. Recordaba sus victorias y fracasos, sus lecciones de coraje y humildad. Comprendía que la historia no es solo lo que se recuerda, sino lo que se aprende de ella, y que cada rey que dejaba su huella lo hacía con actos de sabiduría más que con fuerza bruta. Una mañana, mientras el sol se alzaba detrás de las colinas, Arturo recibió noticias de un desafío. Un caballero de tierras lejanas había llegado, retando a todo aquel que quisiera probar su valor. Arturo sintió una mezcla de emoción y responsabilidad. No se trataba solo de su orgullo, sino de la seguridad y la paz de su gente. El torneo se organizó en un claro del bosque, rodeado de aldeanos curiosos y caballeros veteranos. La tensión en el aire era palpable, como si el viento mismo contuviera la respiración. Arturo observaba cada movimiento, cada gesto de los combatientes, aprendiendo a leer la fuerza y la intención, no solo con los ojos, sino con el corazón. Cuando llegó su turno, tocó la espada en la piedra y sintió su frío familiar. La multitud contuvo la respiración. Arturo cerró los ojos un instante, respirando profundo, recordando cada lección de Merlín: paciencia, prudencia y justicia. Al tomar la espada, no buscó mostrar fuerza, sino equilibrio y determinación. El primer movimiento fue lento, medido, y la espada respondió a su toque con suavidad. El combate no fue un simple choque de armas. Fue un baile, un intercambio de respeto y habilidad, donde cada gesto contaba, cada decisión era importante. Arturo ganó, no por superioridad, sino por control, calma y comprensión. La multitud estalló en murmullos de admiración, y los caballeros comprendieron que aquel joven no era común. Esa noche, al regresar al castillo, Arturo reflexionaba sobre el significado de la victoria. No era un triunfo sobre otros, sino sobre sus propios miedos y dudas. Cada desafío lo acercaba más a su destino, enseñándole que ser rey no se mide por victorias en la batalla, sino por la capacidad de liderar con justicia y sabiduría. Arturo caminaba por los senderos del bosque, mientras la niebla matutina envolvía cada árbol y cada piedra. Los rayos de sol filtraban entre las hojas, dibujando sombras danzantes sobre la tierra húmeda. Cada paso le recordaba que el mundo estaba lleno de misterios, y que para ser un buen rey debía aprender a percibirlos todos. Merlín lo seguía de cerca,
silencioso, observando cómo el joven aprendía sin necesidad de palabras. «Recuerda, Arturo», dijo Merlín con voz tranquila, «un rey no solo ve con los ojos, debe sentir con el corazón y comprender con la mente. Cada ser, cada criatura, cada hombre y mujer que encuentres, son maestros en su propia manera». Arturo respiró profundo, sintiendo la humedad del bosque y el canto lejano de un río. Comprendía que su aprendizaje no se limitaba a la espada ni a la estrategia. La paciencia, la observación, la comprensión de la naturaleza y de los hombres, todo eso formaba parte de la corona invisible que algún día llevaría. Mientras avanzaba, observó a un ciervo que bebía del río. Su mirada era tranquila, confiada, y Arturo sintió una conexión silenciosa. Se dio cuenta de que el liderazgo también era aprender a no alterar la armonía de la vida, a proteger y respetar lo que existía, no solo imponer su voluntad. Cada decisión justa sería como una piedra puesta sobre otra, formando un puente hacia un reino sólido y duradero. En sus pensamientos, Arturo repasaba las historias de caballeros y héroes antiguas que Merlín le contaba junto al fuego. Cada relato estaba lleno de valor y errores, de victorias y pérdidas, enseñándole que la grandeza no viene de la fuerza, sino de la constancia y la sabiduría. Comprendió que para ser rey necesitaba equilibrio, fuerza y calma, valentía y prudencia, audacia y reflexión. Al caer la tarde, Arturo regresó a la aldea, observando cómo la luz dorada iluminaba los tejados y cómo los aldeanos continuaban con sus labores. Sintió una paz profunda, entendiendo que cada vida, cada gesto, era parte de un tejido que él algún día protegería. Su corazón se llenó de una determinación silenciosa, y mientras la noche caía y las estrellas comenzaban a brillar, Arturo cerró los ojos un momento, respirando profundo, consciente de que cada instante de aprendizaje lo acercaba a su destino. La noche cubría los campos y el castillo de Arturo se alzaba entre sombras y luces titilantes. El joven príncipe reflexionaba sobre los eventos del día, los entrenamientos, los consejos de Merlín, los encuentros con aldeanos y animales. Cada momento, por insignificante que pareciera, dejaba una lección grabada en su memoria. Sabía que un rey debía recordar todo, desde lo más grande hasta lo más pequeño, porque todo influye en el reino. Merlín se sentó junto a él, su voz suave atravesando el silencio de la noche. «Arturo», dijo, «un buen líder debe conocer el miedo, pero no dejarse guiar por él. Debe conocer la tristeza y la alegría, la pérdida y la esperanza. Todo eso es lo que da fuerza a un corazón noble». Arturo escuchó, reflexionando. Recordó las aldeas, los rostros de los niños, los ancianos y los animales. Cada historia que escuchaba era un hilo que unía a todos los habitantes del reino. Comprendió que la verdadera fuerza de un rey no se encuentra en la espada, sino en su capacidad de comprender, de proteger y de inspirar. Se levantó y caminó hacia el balcón del castillo, observando la vasta extensión de tierras que algún día gobernaría. La luna iluminaba los campos y bosques, y Arturo sintió un vínculo profundo con cada rincón de su futuro reino. La responsabilidad lo llenaba, pero también lo inspiraba. Cada decisión que tomaría tendría repercusiones que podrían durar generaciones. En su mente, Arturo repasaba los combates y enseñanzas, pero también los momentos de calma. La brisa que movía las hojas, el murmullo de los ríos, el canto lejano de los búhos. Comprendió que esas pequeñas cosas también eran parte de su reino,
y que cuidar de ellas era parte de su deber. Cerró los ojos, respirando profundo, sintiendo cómo cada lección se transformaba en fuerza silenciosa, y cómo cada paso que daba, incluso en la calma, lo acercaba a convertirse en el rey que Britania necesitaba. Mientras las estrellas brillaban sobre el horizonte, Arturo comprendió que su destino no era solo alcanzar la corona, sino aprender a llevarla con sabiduría y compasión. Y con esa certeza, se recostó junto a Merlín, dejando que la noche envolviera su espíritu y que el sueño viniera, suave y profundo, mientras la historia de su vida comenzaba a transformarse en leyenda. Los días pasaban, y Arturo ya se acercaba a la edad en que su destino comenzaría a revelarse de forma más clara. El bosque lo conocía como a un viejo amigo, y cada sendero parecía susurrarle secretos antiguos que sólo él podía escuchar. Merlín lo acompañaba, pero cada vez menos intervenía, dejándole espacio para que descubriera su propio juicio, su propio valor. Arturo comprendía que la corona no se ganaba con actos aislados, sino con constancia, sabiduría y compasión. Cada acción, cada palabra, cada gesto tenía un eco invisible que moldeaba su destino y el de Britania. Caminaba por los claros, recordando las historias de los héroes que Merlín le contaba. Cada relato le enseñaba que el verdadero liderazgo no se mide por la fuerza, sino por la capacidad de inspirar, proteger y guiar a otros con justicia. Una mañana, un anciano caballero llegó a la aldea, trayendo noticias de un desafío más grande. Una amenaza que provenía de tierras lejanas. Un enemigo que reclamaba poder sobre el reino y que solo la sabiduría de Arturo podría enfrentar. No era solo un combate físico, sino una prueba de juicio, de estrategia y de justicia. Arturo sintió la gravedad de la responsabilidad. Cada decisión que tomara podía cambiar la historia de Britania. El joven príncipe pasaba horas meditando junto al río, escuchando el flujo del agua y observando cómo los reflejos de la luna y el sol cambiaban sobre la superficie. Cada pensamiento era una semilla que crecería en acción, y Arturo aprendía a sembrarlas con cuidado. Comprendía que los grandes líderes conocen la paciencia, el valor de esperar y observar antes de actuar. Durante esos días, también reflexionaba sobre el miedo y la valentía. Recordaba sus dudas cuando enfrentó a caballeros mayores y experimentados, sus temores cuando la espada le pesaba en la mano y la multitud contenía la respiración. Ahora comprendía que la verdadera valentía no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Cada paso que daba reforzaba su confianza, pero también su humildad, recordándole que la fuerza sin justicia es un camino al desastre. Al caer la tarde, Arturo caminaba por los campos y observaba cómo la luz dorada iluminaba las colinas. El viento movía suavemente los árboles y parecía susurrarle palabras de aliento. Cada hoja, cada brizna de hierba, cada piedra tenía su lugar en el mundo. Y Arturo entendió que gobernar era respetar ese equilibrio. Solo un rey consciente podría mantener la armonía de su reino. La prueba del enemigo se acercaba, y Arturo debía demostrar que estaba preparado para asumir la corona. El torneo no sería solo de caballeros, sino de mente, estrategia y corazón. El campo estaba dispuesto en un valle iluminado por la mañana, y los aldeanos se reunían con expectación. Arturo respiró hondo y recordó cada lección: la paciencia del búho, la lealtad del lobo, la prudencia del ciervo, la constancia del río. Todo eso era parte de su preparación, invisible para los demás,
pero esencial para su triunfo. La multitud guardó silencio mientras se acercaba al primer desafío. Cada paso estaba medido, cada gesto reflejaba confianza y calma. El enemigo no era solo un hombre, sino un símbolo de caos que amenazaba el equilibrio de Britania. Arturo comprendió que la victoria no sería solo física. Debía actuar con sabiduría, prever movimientos y proteger a su pueblo de manera justa. Cada combate era un diálogo silencioso, donde la inteligencia y el corazón pesaban tanto como la fuerza. Los combates se sucedieron uno tras otro, y Arturo no buscaba aplastar a sus rivales. Observaba, evaluaba, aprendía y adaptaba cada movimiento a la situación. Su mente estaba tan activa como su espada, y su corazón permanecía firme y sereno. Cada victoria le enseñaba algo nuevo. Cada error era una oportunidad para crecer y entender mejor su rol. Cuando la prueba terminó, Arturo no solo había vencido, sino que había demostrado que estaba listo para el reino. Su espíritu brillaba con la claridad de la responsabilidad, y el murmullo de los árboles y ríos parecía felicitarlo. Mientras el sol descendía y pintaba el cielo de colores cálidos, Arturo comprendió que la verdadera grandeza radica en la calma, la prudencia y la capacidad de cuidar de todos. Al regresar al castillo esa noche, contempló el horizonte y comprendió que su destino no era un premio, sino un camino que se construye día a día, con paciencia, valor y sabiduría. Y mientras la luna iluminaba sus pensamientos, Arturo se permitió un momento de descanso, dejando que la certeza de su preparación lo llenara de paz y esperanza. Tras superar la prueba del destino, Arturo regresó al castillo con una sensación profunda de propósito y responsabilidad. Cada pasillo, cada torre y cada sala parecía susurrarle que ahora su destino estaba completamente entre sus manos. Merlín lo observaba en silencio, satisfecho de ver cómo el joven había madurado, pero también consciente de que el verdadero desafío apenas comenzaba. El reino necesitaba no solo un rey con coraje, sino un líder capaz de mantener la armonía y la justicia. Arturo comenzó a recorrer las aldeas, conversando con sus habitantes, escuchando sus historias y preocupaciones, y observando cómo sus decisiones afectaban la vida diaria de todos. Comprendió que un rey no podía gobernar desde la torre del castillo solamente. Cada decisión tenía consecuencias, y cada acción debía ser medida y pensada. Durante esos días, Arturo reflexionaba sobre los ideales que habían guiado a los héroes que Merlín le contaba en su infancia. La valentía sin justicia, la fuerza sin prudencia, la ambición sin respeto, todo eso llevaba al desastre. Por eso cada movimiento, cada plan, cada consejo que recibía, debía pasar por la prueba de su juicio y su corazón. Cada mañana practicaba con la espada no solo para mantener la destreza física, sino también para fortalecer la concentración, la paciencia y la calma interior. Cada golpe, cada bloqueo, cada movimiento eran acompañados por meditaciones sobre la responsabilidad que venía con la corona. La fuerza del cuerpo y la claridad de la mente se entrelazaban, preparando al joven rey para cualquier eventualidad. Al caer la tarde, Arturo caminaba por los jardines del castillo y los bosques cercanos, observando cómo los animales vivían en armonía y cómo los aldeanos cuidaban de sus cultivos y hogares. Reflexionaba sobre el equilibrio entre proteger y permitir, entre guiar y respetar. Era un aprendizaje silencioso, lleno de contemplación y observación, pero también de preparación para los días difíciles que vendrían. Por las noches,
Arturo se sentaba junto a la ventana, contemplando el cielo estrellado. Las constelaciones parecían recordarle historias de héroes antiguos, y los consejos de Merlín resonaban en su mente. Comprendió que gobernar era un acto constante de observación y adaptación, un arte de equilibrio que requería tanto paciencia como coraje. Cada decisión tomada con cuidado fortalecía su comprensión del mundo y su lugar en él. La consolidación del reino no dependía únicamente de la vigilancia y la fuerza, sino también de la diplomacia y la sabiduría para resolver conflictos. Arturo comenzó a reunirse con líderes de aldeas y caballeros, escuchando cada opinión, comprendiendo cada necesidad y buscando soluciones que beneficiaran al conjunto del reino. El joven rey comprendió que el liderazgo era también un acto de paciencia y empatía. Cada conversación, cada consejo, era una oportunidad para aprender, para ajustar su criterio y fortalecer su juicio. Cada decisión tomada con justicia y claridad fortalecía la confianza de su pueblo y consolidaba la paz en sus tierras. Arturo pasaba largos momentos meditando bajo los robles y sauces, observando cómo la luz de la luna se reflejaba en los ríos y cómo el viento movía las hojas. En esos instantes comprendía que su reino no era solo un territorio, sino un organismo vivo, compuesto por cada persona, cada animal y cada planta. Proteger ese equilibrio era la tarea más noble y delicada de un rey. Merlín, siempre cerca pero en silencio, dejaba que Arturo tomara sus decisiones y aprendiera de cada experiencia. Cada error era una lección, cada acierto un recordatorio de que la paciencia y la reflexión eran tan valiosas como la fuerza y la valentía. Las noches se llenaban de contemplación, y cada estrella parecía recordarle que el tiempo era un aliado silencioso que moldeaba la sabiduría del gobernante. Arturo también comenzó a entrenar a los jóvenes caballeros, transmitiéndoles no solo técnicas de combate, sino lecciones de ética, prudencia y autocontrol. Comprendió que el legado de un rey no se mide solo por sus actos, sino por la capacidad de inspirar y formar a quienes continuarían su obra en el futuro. Mientras la luna iluminaba el horizonte y los bosques se llenaban del canto de los búhos y el murmullo del viento, Arturo cerraba los ojos un momento, respirando profundo y dejando que la serenidad del reino lo envolviera. Cada paso que daba, cada decisión tomada, cada pensamiento reflexivo, lo acercaba más a ser un rey completo, equilibrado y consciente de su misión. La consolidación del reino no era un acto único, sino un viaje constante de aprendizaje, paciencia y sabiduría. Un camino que Arturo estaba dispuesto a recorrer cada día de su vida. Los años habían pasado y Arturo se había transformado en un líder sereno y reflexivo. Cada amanecer traía consigo la certeza de que su reinado no era solo un privilegio, sino una responsabilidad que pesaba como el acero frío de su espada sobre sus hombros. La paz del reino era frágil, tejida con hilos invisibles de confianza, respeto y justicia, y Arturo comprendía que cualquier descuido podía deshacer ese delicado equilibrio. Rumores de disturbios en las fronteras lejanas comenzaron a llegar a los oídos del rey. Se hablaba de antiguos enemigos resurgiendo, de caballeros corrompidos por la ambición, de alianzas secretas tejidas en la oscuridad. No eran amenazas que se pudieran ignorar. Cada acción debía ser planeada con cuidado, cada palabra medida para no alterar el frágil tejido del reino. Arturo pasó largos días recorriendo bosques, colinas y aldeas,
meditando sobre cada posible consecuencia de sus decisiones. Observaba cómo los ríos fluían imperturbables y cómo los animales se movían siguiendo patrones silenciosos y constantes. La paciencia, comprendió, era más poderosa que cualquier espada. Comprender los miedos, deseos y motivaciones de su gente y de sus adversarios era un arte que requería calma, atención y corazón. Los caballeros más jóvenes lo buscaban para aprender no solo destrezas de combate, sino también lecciones de ética, estrategia y liderazgo. Arturo compartía historias de sus propios errores y aciertos, enseñándoles que la valentía sin juicio es peligrosa y que la fuerza sin sabiduría es inútil. Cada encuentro reforzaba los lazos entre el rey y quienes protegerían el reino después de él. Por la noche, el joven rey se retiraba a la torre más alta del castillo, contemplando las estrellas. Cada constelación parecía narrarle secretos de tiempos antiguos y le recordaba que su historia no era solo la de un hombre, sino la de toda Britania. La luna reflejaba su luz sobre los campos y los ríos, y Arturo sentía que todo el reino respiraba junto a él, conectado en un delicado equilibrio que debía proteger y comprender. En esos momentos de silencio, recordaba los días de su juventud, los desafíos superados y las pruebas que lo habían formado. Comprendía que cada experiencia, cada sombra y cada triunfo lo había preparado para lo que estaba por venir. La verdadera prueba no sería solo vencer a los enemigos visibles, sino mantener la armonía, la justicia y la paz en un mundo cambiante. La preparación para el desafío final implicaba más que entrenamiento físico. Arturo debía fortalecer alianzas, conocer en profundidad a sus caballeros y aldeanos y anticipar los movimientos de aquellos que buscaban desestabilizar su reino. Cada reunión, cada consejo y cada estrategia era medida con precisión, y el joven rey aprendía que incluso la mínima decisión podía tener repercusiones duraderas. En los campos de entrenamiento, Arturo practicaba técnicas de combate y liderazgo. Observaba cómo cada joven caballero aprendía, corregía y mejoraba, enseñando no solo destrezas, sino también disciplina, autocontrol y respeto por la vida. Comprendió que formar líderes era tan crucial como defender fronteras, pues un reino fuerte depende tanto de su gente como de su rey. El reino entero parecía moverse al ritmo de Arturo. Los campesinos trabajaban con dedicación, los artesanos perfeccionaban sus habilidades y los caballeros aprendían a equilibrar fuerza con juicio. Arturo recorría aldeas y torres, saludando, escuchando y ofreciendo consejo. Cada interacción reforzaba su comprensión del reino y le enseñaba a tomar decisiones con calma, justicia y empatía. Por la noche, meditaba bajo los sauces y robles del castillo. Recordaba los días de su juventud, los retos superados y cómo cada dificultad había moldeado su carácter. Aprendió a aceptar el peso de la corona, no como un castigo, sino como un llamado a la responsabilidad y al cuidado de todos los que dependían de él. La serenidad y la reflexión se convirtieron en sus aliadas más poderosas. Mientras la luna ascendía y las estrellas brillaban sobre Britania, Arturo sentía que cada lección, cada prueba y cada desafío lo había preparado para el enfrentamiento final. Comprendió que su verdadero reto no era solo vencer a los enemigos visibles, sino mantener la armonía, la justicia y la paz en un mundo cambiante. Y así, mientras los vientos nocturnos acariciaban los campos y ríos, Arturo cerraba los ojos, respirando profundo y dejando que el silencio del reino lo llenara de fuerza, claridad
y esperanza. El amanecer sobre Britania se extendía con un brillo dorado que acariciaba cada torre del castillo y cada prado del reino. Arturo caminaba por los corredores antiguos, sintiendo el peso de la corona, la responsabilidad de proteger a su pueblo y la conciencia de que cada acción suya repercutía en cada rincón del reino. La paz no era un regalo, sino un delicado equilibrio construido con justicia, prudencia y esfuerzo constante. El torneo organizado por Arturo no era solo un espectáculo de fuerza, era una lección de vida. Cada caballero debía demostrar valor, técnica y juicio, pero también integridad, respeto y compasión. No se trataba de imponerse, sino de comprender que la verdadera grandeza reside en equilibrar fuerza y sabiduría. Cada movimiento de espada, cada maniobra, era observado con atención, no para castigar, sino para enseñar y guiar. Durante horas, Arturo recorrió los campos de entrenamiento. Un joven caballero mostraba habilidad, pero su orgullo lo cegaba ante la cooperación necesaria. Arturo lo guió con paciencia, explicándole que la fuerza sin humildad puede volverse en contra de uno mismo. Otro caballero, temeroso ante los desafíos, recibió palabras suaves y alentadoras, recordándole que la valentía no significa ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Mientras el sol ascendía en el cielo, Arturo meditaba bajo los robles, observando cómo el mundo continuaba su curso. Los ríos fluían sin prisa, los animales seguían sus instintos y los aldeanos trabajaban con dedicación. Cada elemento era un recordatorio de que la vida y el equilibrio del reino dependían de la armonía entre todos sus habitantes. La paciencia, comprendió, era más poderosa que la espada, y la observación atenta de cada detalle, un arma silenciosa que fortalecía su liderazgo. El torneo avanzaba, y con él las lecciones para los caballeros. Arturo supervisaba no solo la técnica, sino la actitud, la empatía y la capacidad de cada participante para tomar decisiones bajo presión. Entendió que el verdadero poder no radica en dominar con fuerza, sino en liderar con justicia y prudencia. Cada victoria y cada error ofrecían enseñanzas valiosas, tanto para los caballeros como para el propio rey. Al caer la tarde, Arturo caminaba por los jardines y bosques cercanos al castillo. La luz del sol iluminaba los campos, creando reflejos dorados sobre los ríos y prados. Cada paso era un recordatorio de la interconexión del reino, de cómo cada acción y decisión afectaba a todo y a todos. En silencio, reflexionaba sobre la fragilidad de la paz y sobre cómo cada desafío, por pequeño que pareciera, podía alterar el equilibrio. Por la noche, el cielo se cubrió de estrellas y Arturo se retiró a la torre más alta del castillo. Desde allí contemplaba todo el reino, los bosques, los ríos, las aldeas y los campos, iluminados por la luz plateada de la luna. Cada sonido nocturno, cada susurro del viento, cada movimiento de la naturaleza, le recordaba que su reino era un organismo vivo que debía cuidar con atención y sabiduría. Se sentó, cerró los ojos y respiró profundo, sintiendo la paz del momento y la responsabilidad que lo aguardaba. Cada caballero entrenado, cada aldeano protegido, cada decisión tomada con cuidado, era un paso hacia un reino fuerte y justo. Arturo comprendió que el verdadero desafío no era vencer enemigos visibles, sino mantener la armonía y la justicia en un mundo siempre cambiante. Mientras la noche avanzaba, Arturo meditaba sobre las lecciones del día. Entendió que un líder debía equilibrar fuerza, juicio, compasión y paciencia. Cada sombra en el bosque, cada murmullo del río,
cada estrella en el cielo, eran recordatorios silenciosos de que la verdadera grandeza se encuentra en la capacidad de proteger, comprender y guiar con sabiduría. El joven rey se recostó sobre la piedra fría de la torre, dejando que la brisa nocturna le acariciara el rostro. Cada pensamiento, cada memoria de victorias y fracasos, cada reflexión sobre su pueblo y sus caballeros, reforzaba la determinación de Arturo de ser un rey justo y sabio. La prueba de los caballeros había sido solo un paso más en un viaje interminable de aprendizaje, responsabilidad y crecimiento. Y mientras la luna iluminaba los campos de Britania, Arturo cerró los ojos, sintiendo cómo la serenidad del reino lo envolvía y preparándolo para los desafíos que aún estaban por venir. El sol se alzaba lentamente sobre los prados de Britania, bañando los campos con un brillo dorado que parecía despertar la vida en cada rincón. Arturo se encontraba en la sala del trono, reflexionando sobre los desafíos que su reino aún debía enfrentar. La paz era frágil, y aunque los caballeros habían demostrado valentía y lealtad, un llamado mayor aguardaba: la búsqueda del Santo Grial, un símbolo de pureza, sabiduría y poder espiritual. El Grial no era simplemente un objeto de leyenda, representaba el ideal que todo caballero y todo rey debía perseguir. Arturo reunió a sus caballeros más valientes y les explicó la importancia de esta misión. No se trataba solo de aventura, sino de comprender que la verdadera fuerza radica en la justicia, la fe y la capacidad de superar pruebas internas y externas. Cada caballero se preparó con cuidado, revisando armaduras, espadas y provisiones. Pero también se prepararon espiritualmente, meditando sobre sus propias virtudes, temores y debilidades. Comprendieron que el Grial no podía encontrarse solo con fuerza física. Requería coraje, integridad y sabiduría, cualidades que debían cultivarse día tras día. El viaje comenzó al amanecer. Cabalgaron por caminos flanqueados por bosques antiguos, cruzaron ríos de aguas cristalinas y subieron colinas cubiertas de niebla. Cada paisaje parecía susurrar historias de caballeros que habían recorrido senderos similares, recordando a Arturo y a sus compañeros que la historia de Britania estaba tejida con esfuerzos, sacrificios y esperanza. Durante la travesía, los caballeros enfrentaron diversas pruebas. Un puente viejo y frágil sobre un río caudaloso exigió equilibrio y confianza mutua. Las sombras de un bosque oscuro pusieron a prueba su valor, y acertijos dejados por guardianes antiguos exigieron ingenio y paciencia. Arturo guiaba con firmeza y calma, enseñando que cada dificultad era una oportunidad de aprendizaje y fortalecimiento, no un obstáculo para desanimarse. Cada noche, alrededor de una hoguera, compartían historias, reflexiones y planes. El fuego iluminaba los rostros cansados pero determinados de los caballeros, y la luz danzante parecía imbuirlos de valor y serenidad. Arturo meditaba sobre la naturaleza del Grial, que la búsqueda no solo era externa, sino interna, un viaje hacia la comprensión de su propio corazón y liderazgo. Día tras día, avanzaban más profundo en tierras desconocidas. Las pruebas no eran solo físicas, sino morales y espirituales. Los caballeros aprendieron a confiar entre sí, a escuchar, a respetar y a liderar desde la humildad. Comprendieron que la verdadera victoria no residía en poseer el Grial, sino en el crecimiento que surgía del camino recorrido y de los lazos fortalecidos. Al caer la tarde, al borde de un valle rodeado de montañas, Arturo contempló el horizonte. La luz del sol poniente reflejaba un río serpenteante,
y los bosques profundos que aún debían cruzar. Cada paso los acercaba a su destino, pero también les recordaba que la paciencia, la observación y la sabiduría serían las claves para superar cualquier desafío futuro. Cuando la luna se alzó, iluminando los campos y bosques con su luz plateada, Arturo y sus caballeros acamparon. Cada uno cerró los ojos mientras el sonido del viento y los susurros de la naturaleza les ofrecían serenidad. La búsqueda del Santo Grial era más que una misión. Era un recordatorio de que el verdadero valor se encuentra en la combinación de coraje, juicio y corazón. Mientras la brisa nocturna acariciaba los campos y los caballos descansaban, Arturo meditó sobre la esencia de su misión. Sabía que el viaje continuaría, que las pruebas se intensificarían y que la comprensión de sí mismos y de su reino era la recompensa más valiosa. Cerró los ojos, dejando que la calma de la noche lo envolviera, consciente de que la verdadera grandeza reside en perseguir ideales más allá del tiempo y la fuerza física. El sol se alzaba sobre Camelot, bañando la ciudad y los campos que se extendían más allá de sus murallas con un brillo cálido y dorado. Arturo caminaba por el gran salón, contemplando la mesa circular que había ordenado construir. Cada silla representaba igualdad, cada caballero a su alrededor, un compromiso con la justicia, la lealtad y la búsqueda del bien común. La mesa redonda no era solo un símbolo, era un pacto entre hombres valientes que habían jurado proteger a Britania y mantener la paz. Arturo observaba a cada caballero, reconociendo sus fortalezas, virtudes y también sus debilidades. Comprendió que un rey no solo guía con palabras, sino que también aprende de quienes lo rodean, confiando en ellos para tomar decisiones que afecten a todo un reino. Entre los caballeros, Lancelot destacaba por su valentía y destreza en el combate, pero también por su corazón noble. Galahad, joven y virtuoso, irradiaba pureza y determinación, y percibía la importancia de cada misión más allá de la gloria personal. Gawain, con su humor y firmeza, ofrecía equilibrio y sabiduría práctica, recordando que incluso en tiempos difíciles, la camaradería era esencial. Arturo dedicaba largas horas a enseñar, escuchar y meditar junto a sus caballeros. Cada historia compartida, cada consejo dado, se convertía en una lección sobre la vida, el honor y la verdadera naturaleza del liderazgo. Comprendió que la fuerza de la mesa redonda no residía solo en la espada de cada hombre, sino en la unión de sus voluntades, la confianza mutua y la determinación de actuar con justicia en cada circunstancia. Un día, mientras el viento jugaba con los estandartes de Camelot, Arturo recibió noticias de tierras lejanas. Pueblos amenazados por invasores solicitaban ayuda, y caballeros de la mesa debían emprender misiones que pondrían a prueba su ingenio, valor y lealtad. Cada partida era un recordatorio de que el deber y la responsabilidad nunca descansan, y que la protección de los inocentes era la verdadera esencia de su misión. Los caballeros partían cada amanecer, cabalgando a través de bosques antiguos, cruzando ríos y montañas, enfrentando desafíos que exigían tanto la fuerza física como la prudencia y la inteligencia. Arturo permanecía en Camelot, planificando estrategias, guiando a los más jóvenes y asegurándose de que cada misión se realizara con honor. Cada carta recibida, cada informe, fortalecía su determinación de mantener el reino unido y seguro. Por la noche, alrededor de la hoguera en la sala principal, los caballeros compartían sus experiencias, aprendizajes y desafíos. Cada palabra, cada relato,
servía para enseñar lecciones de vida, de valor y de ética. Arturo escuchaba, reflexionaba y sonreía, comprendiendo que el verdadero liderazgo consiste en inspirar a otros a alcanzar su máximo potencial, sin imponer su voluntad, sino guiando con ejemplo y justicia. A medida que pasaban los días y las semanas, la mesa redonda se convirtió en un símbolo no solo de poder, sino de esperanza, unidad y lealtad. Cada caballero comprendió que sus acciones repercutían más allá de ellos mismos, que cada decisión tomada con honor podía cambiar el destino de Britania. Arturo meditaba sobre esto cada noche, observando cómo la luna iluminaba los campos y torres de Camelot, recordándole que la grandeza de un rey no se mide solo en batallas ganadas, sino en vidas protegidas, en justicia impartida y en la paz sostenida. Mientras la brisa nocturna acariciaba la ciudad, Arturo cerró los ojos, consciente de que la mesa redonda no solo unía a los hombres, sino que también sostenía la esencia de su reino. Cada risa compartida, cada consejo escuchado, cada misión cumplida fortalecía el tejido de Camelot, un recordatorio eterno de que la verdadera fuerza reside en la unión, la virtud y la nobleza del corazón. El cielo amanecía gris sobre Britania, y la calma de Camelot parecía más frágil que nunca. Arturo recorría las murallas, observando los campos y aldeas que se extendían bajo su reino. Aunque la paz había perdurado, nuevas amenazas surgían en los confines del territorio, recordándole que la vigilancia constante era parte del deber de un rey. Caballeros que antes se habían enfrentado a pruebas internas, ahora debían enfrentarse a enemigos externos. Invasores de tierras lejanas, bandidos que acechaban caminos y traiciones ocultas dentro del propio reino. Cada día traía consigo rumores, cartas y señales de intrigas que ponían a prueba no solo la fuerza de las armas, sino también la inteligencia, el juicio y la prudencia de Arturo. Algunos reinos vecinos, resentidos por antiguas disputas o por celos de la creciente influencia de Camelot, comenzaban a cuestionar la autoridad de Arturo. Mensajes ambiguos y visitas inesperadas obligaban a los caballeros a evaluar cada encuentro con cautela, recordando que no todos los gestos amables eran sinceros. Durante un viaje al norte, Arturo y Lancelot fueron emboscados por un grupo de mercenarios que pretendían capturarlos. La batalla fue rápida pero intensa, y aunque lograron repeler a los atacantes, quedó claro que la amenaza era real y constante. Cada encuentro con enemigos reforzaba la necesidad de estrategia y de unidad entre los caballeros de la mesa redonda. No todas las amenazas eran externas. Rumores de traiciones y conspiraciones surgían incluso dentro del castillo. Caballeros ambiciosos, nobles descontentos y consejeros con intereses propios desafiaban la autoridad del rey de maneras sutiles y peligrosas. Arturo meditaba cada noche sobre estas situaciones, aprendiendo a discernir entre lo que debía enfrentarse con diplomacia y lo que requería acción firme. Mientras tanto, los caballeros continuaban sus misiones, enfrentándose a pruebas de coraje, ingenio y lealtad. Cada victoria reforzaba su unión, y cada desafío les recordaba que la verdadera fuerza no estaba solo en la espada, sino en la capacidad de mantener la confianza y la cooperación en tiempos de incertidumbre. Por la noche, en la sala principal de Camelot, Arturo convocaba a su consejo. Allí discutían estrategias, analizaban movimientos de aliados y enemigos y reflexionaban sobre la mejor manera de proteger al reino y a sus habitantes. Cada decisión tomada con sabiduría y prudencia fortalecía la estabilidad del reino
y consolidaba la reputación de Arturo como un líder justo y visionario. Los días se convertían en semanas y las semanas en meses, y la amenaza constante enseñaba a los caballeros lecciones de paciencia, discernimiento y resolución. Arturo comprendió que un rey no solo debe ser valiente en la batalla, sino también ser sabio en el consejo, paciente en la diplomacia y firme en la justicia. Al finalizar el día, mientras la luna iluminaba las murallas y los campos de Britania, Arturo observaba su reino con una mezcla de orgullo y preocupación. Cada sombra, cada susurro del viento y cada llama encendida en las casas recordaban que la responsabilidad de un rey nunca termina. Sin embargo, sabía que mientras él y sus caballeros permanecieran unidos, el reino podría resistir cualquier desafío. Con el corazón lleno de determinación y el espíritu firme, Arturo cerró los ojos, sintiendo la brisa nocturna recorrer Camelot. La paz era frágil, pero la esperanza y la valentía de sus caballeros aseguraban que Britania seguiría siendo un lugar de justicia, honor y lealtad. El amanecer sobre Britania traía consigo un resplandor dorado que iluminaba los caminos y bosques, despertando la vida en cada rincón del reino. Arturo observaba desde la torre más alta de Camelot, contemplando a sus caballeros prepararse para nuevas misiones. Cada misión no era simplemente un acto de valentía, sino una oportunidad para descubrir artefactos sagrados y reliquias antiguas que contenían sabiduría, poder y lecciones de eras pasadas. Los caballeros de la mesa redonda se dividían en grupos, cada uno asignado a una tarea distinta. Algunos debían explorar ruinas antiguas en busca de piedras místicas o pergaminos que contuvieran secretos olvidados. Otros debían proteger aldeas y caminos, asegurándose de que ningún enemigo aprovechara la búsqueda para sembrar caos. Arturo meditaba sobre la importancia de cada misión, consciente de que los artefactos sagrados no eran tesoros comunes. Cada objeto tenía su propia historia y su propia prueba, y solo aquellos con corazón puro y mente clara podían comprender y usar su verdadero poder. Los caballeros aprendieron que la paciencia, la observación y la reflexión eran tan necesarias como la fuerza y la destreza en combate. Durante semanas, los caballeros viajaron por valles, ríos y montañas. En cada viaje, enfrentaban acertijos antiguos, guardianes sobrenaturales y desafíos que requerían no solo coraje, sino ingenio y virtud. Cada hallazgo les ofrecía nuevas perspectivas sobre la historia del reino, los valores que debían proteger y el significado profundo de sus juramentos. En un bosque cubierto de niebla, Galahad descubrió un antiguo santuario oculto entre árboles milenarios. Dentro encontró un cáliz de cristal brillante, iluminado por la luz que se filtraba desde el techo del bosque. Sabía que aquel artefacto era parte de una prueba que pondría a prueba su pureza y su determinación. Mientras tanto, Lancelot lideraba a otro grupo hacia un antiguo monasterio, donde pergaminos olvidados contenían enseñanzas de antiguos sabios. Cada palabra escrita parecía resonar con el tiempo, recordándoles que el conocimiento y la virtud eran los pilares más firmes de un caballero. Al caer la noche, los grupos regresaban a Camelot, llevando consigo no solo los artefactos, sino también historias y lecciones aprendidas. Arturo escuchaba con atención cada relato, reflexionando sobre cómo cada hallazgo podía fortalecer al reino y a sus caballeros. Comprendió que el verdadero tesoro no era el objeto encontrado, sino la experiencia, la sabiduría adquirida y la unidad fortalecida durante la búsqueda. En la sala principal,
junto a la hoguera que iluminaba las caras cansadas pero satisfechas de los caballeros, Arturo meditaba sobre el viaje. Cada misión completada reforzaba su comprensión de que la grandeza de un rey no radica solo en la espada que empuña, sino en su capacidad de guiar, enseñar y proteger. Mientras la luna se alzaba sobre Camelot, bañando las torres y los bosques con luz plateada, los caballeros descansaban, conscientes de que cada desafío enfrentado los había transformado. Arturo, observando desde su torre, sentía orgullo y esperanza, sabiendo que su reino estaba en manos de hombres valientes, sabios y leales, preparados para cualquier reto que el destino les presentara. El amanecer iluminaba Camelot con un tono suave y dorado, mientras el reino despertaba lentamente de su descanso nocturno. Arturo caminaba por los patios del castillo, observando a sus caballeros entrenar y prepararse para nuevas jornadas. Cada gesto, cada conversación, era una oportunidad para reflexionar sobre la naturaleza del liderazgo y la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. El rey comprendió que guiar un reino no consistía únicamente en impartir órdenes o en mostrar fuerza, sino en escuchar, comprender y enseñar a través del ejemplo. Cada caballero tenía sus virtudes, pero también sus dudas y temores, y Arturo debía encontrar la manera de armonizar sus talentos individuales con el bienestar del conjunto. Durante los días siguientes surgieron dilemas morales que pondrían a prueba la justicia y la sabiduría de Arturo. Algunos nobles reclamaban tierras y privilegios, mientras que aldeanos necesitaban protección y sustento. Cada decisión debía equilibrar el poder con la compasión, la ley con la humanidad y la tradición con la adaptación a los tiempos cambiantes. Los caballeros se enfrentaron también a situaciones complejas en sus misiones: rescatar a prisioneros de enemigos, mediar entre pueblos en conflicto y proteger reliquias que debían ser utilizadas con cuidado. Cada elección, aunque aparentemente sencilla, llevaba consigo consecuencias profundas, y Arturo guiaba a sus hombres a considerar el impacto de sus actos antes de actuar. En los salones del castillo se discutían estrategias y se analizaban alternativas, pero Arturo recordaba que la verdadera prueba de un líder era la coherencia entre palabra y acción. Liderar significaba mantener la calma ante la adversidad, inspirar a otros a actuar con honor y tomar decisiones difíciles sin perder la integridad. Por la noche, junto a la hoguera de la sala principal, los caballeros compartían sus experiencias, errores y aprendizajes. Cada historia era una lección de vida, y Arturo escuchaba con atención, recordando que incluso los fracasos podían enseñar más que las victorias. Comprendió que un reino sólido no se construye solo con conquistas, sino con la formación constante de quienes lo sostienen. Mientras la luna se alzaba sobre Camelot, reflejando su luz en los muros y en los bosques circundantes, Arturo meditaba sobre el peso de la responsabilidad. Sabía que sus decisiones definirían el destino de su pueblo y que la grandeza de un rey residía tanto en proteger como en educar, tanto en inspirar como en corregir con justicia. Cada día traía consigo nuevas lecciones y cada noche ofrecía un momento para reflexionar. Arturo comprendió que la esencia del liderazgo verdadero era un equilibrio entre fuerza y empatía, entre decisión y consideración, y que la misión de un rey no terminaba nunca. Con la brisa nocturna acariciando las torres y campos de Camelot, Arturo cerró los ojos, seguro de que mientras guiara con integridad y los caballeros mantuvieran su lealtad,
el reino podría resistir cualquier desafío. La paz era frágil, pero la sabiduría y la unidad aseguraban que Britania seguiría siendo un lugar de honor, justicia y esperanza. El amanecer sobre Britania se teñía de tonos cálidos y suaves, mientras el viento recorría los campos y las colinas que rodeaban Camelot. Una sensación de expectación flotaba en el aire. Los días de desafíos y pruebas habían conducido a un momento decisivo. Arturo sabía que las decisiones que tomara y el valor que demostraran sus caballeros definirían no solo el destino del reino, sino la esencia misma de su legado. Los enemigos que se habían mantenido al margen durante años ahora se acercaban, conscientes de la fuerza que representaba Camelot. Arturo reunió a sus caballeros, todos los miembros de la mesa redonda, recordándoles que la verdadera batalla no residía únicamente en el enfrentamiento físico, sino también en la integridad, la paciencia y la justicia que guiaban cada acción. Las pruebas eran múltiples: emboscadas estratégicas, acertijos dejados por guardianes antiguos y confrontaciones con aquellos que buscaban corromper o destruir el reino. Cada caballero debía demostrar no solo fuerza y destreza, sino juicio, empatía y templanza ante la adversidad. El ejército enemigo avanzaba desde los valles y colinas cercanas, y los caballeros se posicionaban con precisión, recordando las lecciones aprendidas durante años de entrenamientos y misiones. Lancelot lideraba la vanguardia, su espada reflejando la luz de la mañana, mientras Galahad y Gawain se aseguraban de proteger flancos y rutas críticas. Sin embargo, la batalla más significativa no se libraba solo con armas. Arturo sabía que debía mediar, negociar y tomar decisiones que salvaran vidas y mantuvieran la esperanza. La confrontación final no era únicamente un choque de espadas, sino un ejercicio de liderazgo y sabiduría que pondría a prueba a todos los presentes. En medio del fragor surgieron momentos de duda y fatiga. Cada caballero enfrentaba sus temores internos y decisiones difíciles: proteger a un aliado o perseguir la victoria, salvar a un inocente o cumplir con la estrategia. Arturo guiaba con calma, recordando que la verdadera fuerza surge cuando se combina la valentía con la reflexión. Cuando el sol comenzaba a descender, iluminando los campos de batalla con luz dorada, los caballeros lograron superar los desafíos más críticos. Los enemigos fueron contenidos, la justicia prevaleció y la unidad de la mesa redonda se mostró más fuerte que nunca. Cada victoria, aunque pequeña o estratégica, reforzaba la confianza en el reino y el compromiso de sus habitantes. Al caer la noche, Arturo contempló el horizonte desde la torre más alta de Camelot. Las estrellas comenzaban a brillar, y la brisa nocturna traía consigo un silencio lleno de paz y reflexión. Comprendió que las pruebas más difíciles eran tanto externas como internas, y que la grandeza del reino dependía de la nobleza, la lealtad y el juicio de aquellos que lo defendían. Mientras los caballeros descansaban junto a la hoguera, Arturo meditaba sobre el significado de esta confrontación. La victoria no era solo sobre enemigos visibles, sino sobre las sombras de la duda, el miedo y la tentación que acechaban en cada corazón. La verdadera lección era que un reino fuerte se construye con sabiduría, valor y unidad, y que cada prueba superada consolidaba la paz y el legado de Britania. Con la luna iluminando Camelot y los campos circundantes, Arturo cerró los ojos, sintiendo que cada batalla, cada decisión y cada enseñanza lo acercaban más a su destino como rey sabio y justo. La historia de Camelot, de sus caballeros
y del propio Arturo se entrelazaba con la memoria de Britania, creando un relato eterno de valor, honor y esperanza. La noche caía sobre Camelot, tiñendo los muros y torres con tonos plateados bajo la luz de la luna. Tras años de desafíos, batallas, aprendizajes y aventuras, Arturo se encontraba reflexionando sobre todo lo que había vivido y logrado. Comprendió que un reino no se construye solo con espadas y castillos, sino con la sabiduría, la justicia y la lealtad de quienes lo sostienen. Los caballeros de la mesa redonda, sus amigos y aliados, descansaban tras las últimas pruebas, y sus corazones estaban llenos de orgullo, pero también de humildad. Cada misión completada, cada enemigo enfrentado y cada artefacto descubierto había dejado una enseñanza profunda sobre la vida, el honor y el valor de la unidad. Arturo caminó por los patios de Camelot, observando los jardines, las torres y los caminos que habían sido testigos de tantas historias. Recordó a aquellos que habían caído, a los que habían dudado y a los que se habían levantado más fuertes, comprendiendo que cada vida y cada decisión contribuía al legado de Britania. La paz finalmente se asentaba, pero Arturo sabía que no era un estado permanente, sino un logro que debía protegerse con vigilancia, justicia y liderazgo constante. Miró la mesa redonda, vacía por el momento, y sonrió, recordando que su fuerza no residía solo en su propio valor, sino en la unión de todos aquellos que habían compartido su camino. Con cada estrella que aparecía en el cielo nocturno, Arturo meditaba sobre la continuidad del tiempo y la memoria. Su historia, la de los caballeros y la de Camelot, viviría más allá de él, enseñando a futuras generaciones que el honor, la virtud y la unidad son los pilares sobre los cuales se construye un mundo digno y justo. Los rumores de nuevas aventuras llegarían, como siempre, pero Arturo ya comprendía que el verdadero legado no estaba en las batallas, sino en las lecciones que dejaba y en los corazones que inspiraba. La grandeza de un rey se mide no por la riqueza o el poder, sino por la paz que consigue, la justicia que mantiene y la esperanza que ofrece a su pueblo. Mientras la brisa nocturna acariciaba Camelot, Arturo cerró los ojos por última vez esa noche, sintiendo una profunda conexión con todo su reino. Sabía que su historia, aunque llena de desafíos y pruebas, había dejado un rastro imborrable de coraje, sabiduría y humanidad. Y así, la leyenda del rey Arturo, de la mesa redonda y de Camelot continuaría en los corazones y sueños de aquellos que escucharían estas historias durante siglos. Con la calma de la noche como compañera, la historia se cerraba, pero el espíritu de Arturo y de sus caballeros permanecía vivo, recordando siempre que el valor, la unidad y la justicia son eternos.